Vamos a comenzar, hermanos, con una nueva serie. ¿Qué les parece? Esta serie se va a llamar La Dimensión Espiritual. Y esta es la primera enseñanza que le puse por nombre Incubación, una ley de la fe. Vayan abriendo sus Biblias en Hebreos 11:1 y si no, está en la pantalla. Voy a usar hoy dos Biblias. Una Biblia es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy y la otra Biblia es la Biblia Traducción al lenguaje actual. Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 11:1. Dice: ahora bien, la fe es la certeza, que significa sustancia en el griego. Dice, la fe es la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera. Es la convicción, o sea, la demostración de lo que no se ve. Fíjense qué dice ese mismo versículo en esta Biblia de traducción al lenguaje actual. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Esa es la fe, hermanos. Dios dice en su santa palabra que ha puesto en el ser humano, en todos los seres humanos, un pedacito de fe. Todos los seres humanos tienen un pedazo de fe. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ese pedazo de fe te sirve para creer en Dios. Todos tenemos fe, pero es importante que empecemos a trabajar esa fe. La fe, hermanos, tiene que ser algo constante. Aquí, ¿qué es lo que en el original, la palabra certeza, en el original es la sustancia? Entonces, la sustancia, la seguridad, tiene que ser constante. Hay muchas personas que en la iglesia, en la enseñanza, su fe crece hasta los cielos. Y su objetivo y lo que le pide a Dios es firme. Pero saliendo por esa puerta hacia el mundo otra vez, su fe se desvanece. Y tenemos que orar, hermano, para que esa fe sea constante. Esa fe tiene que ser constante para que pueda funcionar. Siempre cuando hacemos una oración debemos de tener una visión. Acuérdense que el Espíritu Santo se derramó el día del Pentecostés y el apóstol Pedro pronunció lo que dijo el profeta hace muchos años, que dijo que el Espíritu Santo se derramaría sobre hombres y mujeres y tendrían sueños y visiones. El Espíritu Santo siempre va a trabajar mediante sueños y visiones. Vamos a leer Marcos 10, versículo 47, sobre la historia de el ciego Bartimeo. Bartimeo era un ciego que escuchó que Jesucristo y sus discípulos venían saliendo de la ciudad en donde él vivía. Y se paró como pudo y se apresuró entre la multitud para acercársele a Jesús, porque él sabía que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías prometido de las Escrituras. Entonces se acercó como pudo. Y fíjense lo que dice en Marcos 10:47, dice: cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le dice? Ten compasión de mí, le dice. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó. Vámonos, esto es en el versículo 51. Ahorita estamos en el 47, ahora vamos a saltarnos al 51. En el versículo 51 dice: y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Fíjese cómo es Dios. Dios siempre, hermano, te pregunta todo el tiempo: ¿qué quieres que haga por ti? Pero tú tienes que saber qué quieres que Dios haga por ti. Tú no le puedes decir: pues bendíceme. No, tienes que ser exacto. Vas a pedir una bendición, pero tiene que ser una bendición definida. Tiene que estar en tu mente, tiene que estar en tu visión.
porque Dios es un Dios todopoderoso y es un Dios creador que puede crear millones de diferentes cosas. Ve al ser humano. A todos nos ha creado con molde único y somos más de 6,000 millones de humanos y ni uno se parece a otro, ni uno tiene la mentalidad de otro. Todos somos piezas únicas entre 6,000 millones, imagínense. Dios es grande y es creador. Entonces Bartimeo sabía exactamente qué le iba a pedir. Aunque todo el mundo sabía que él era ciego y que él quería ver, pero él era su visión. Quizás él pudo haber tenido en su corazón que tenía un hijo enfermo, una mujer enferma, y le pudo haber pedido a Dios que la salvara. Pero él tenía en su mente algo. Y aquí dice, y el ciego, o sea Bartimeo, le responde, Raboni, que quiere decir mi maestro. Y le dice a Jesús que recobre la vista. ¿Bartimeo titubeó en lo que le pidió Jesús? No. Él iba directo y él sabía exactamente qué es lo que quería. Solamente él pronunció 2 palabras: recobrar la vista. Fíjense, él sabía exactamente qué es lo que quería. Y Jesucristo le dice, vete, tu fe te ha sanado. O sea, el creer en mí, que yo soy el Dios todopoderoso, te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista. ¿Qué pasó? ¿Recobró la vista qué? Al instante. Y lo seguía por el camino. ¿Quién ha recibido un milagro de Jesús? Yo he recibido muchos. ¿Y qué hacemos? Lo seguimos. ¿Por qué? Pues porque es el milagroso, hermano. ¿Quién no va a seguir al milagroso? ¿Quién no va a seguir al creador? ¿Quién no va a seguir al Dios del universo? ¿Quién no va a seguir al que todo lo puede? Todo el mundo. ¿Quién no va a seguir a la luz, al camino, a la vida, a la verdad? Todos, hermanos. Entonces, denle un aplauso a Jesús, hermanos, porque Él se lo merece todo, hermanos. Él es bueno, Él es grandioso y Él es milagroso, hermanos. Él es milagroso. Él es milagroso. Y todos ocupamos de milagros, hermanos. El primer milagro está en tu corazón. Para seguir a Jesús tienes que cambiar tu corazón, tienes que cambiar tu mente. Ese es un milagro, hermanos. Y de ahí seguir caminando con Él. Entonces, hermanos, este es el punto 1. Para poder usar su fe se debe de tener una clara visión de su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Bartimeo? Ver. ¿Estamos? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al punto 2. No se asusten cuando grito. Dice, Proverbios 10:24 dice, lo que limpio teme vendrá sobre él. Pues ¿qué? La maldición. Pues sí. Dice, el que es bien borracho, ay, yo temo que me dé cirrosis. Pues ay, le llega la cirrosis. La maldición. Si andan con Satanás, ¿qué les va a llegar? La maldición. No hay vuelta de hoja. Pero fíjense, el segundo párrafo de Proverbios 10:24 lo que dice, y el deseo de los justos será concedido. ¿Quién es justo? Amén. Su iglesia es justa. ¿Por qué somos justos? Porque declaramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando tú declaras a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te bautizas, eres justo porque Dios te considera un hijo adoptivo. ¿Qué creen? Y eres justo. Eres santo porque tus pecados ya son borrados cada que le pides a Dios. Entonces, hermanos, somos justos. Entonces se está refiriendo a su iglesia. Entonces el deseo del justo va a ser concedido. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. O sea, deleítate en el Señor y Él te va a dar la petición que está en tu corazón. Pero ¿qué creen, hermanos? Esa visión que ustedes tienen que tener, su objetivo, tienen que soñar con Él. ¿Con qué soñaba Bartimeo? Con ver. ¿Ustedes creen que él todo el
tiempo estaba pensando en ver? Claro. ¿Ustedes creen que él soñaba con ver? Claro. Entonces el objetivo de nosotros tiene que ser definido, pero tiene que ser un objetivo que lo desees con tal intensidad del Espíritu Santo que se convierta en un fuego. Yo cuando era chico tartamudeaba y yo no pensaba en otra cosa que en dejar de tartamudear. Me decían, ¿tú qué le pedirías a Dios? ¿Una bicicleta, un carro? No, ¿qué carro ni qué bicicleta? Que no tartamudeara, yo decía. ¿Una novia? No, ¿cuál novia? Que no tartamudeara. O sea, yo sabía qué es lo que yo quería. ¿1 millón de pesos? No, que 1 millón de pesos. Uy, que no tartamudeara. Es más, ni $1 millón, que no tartamudeara lo que yo quería. Ustedes me dicen, ay, ¿cómo creer, hermano? Sí, yo era lo que quería. Yo no quería otra cosa que no fuera eso. Y era algo que me quemaba por dentro. Y el día que se convirtió en un fuego, ¡pum!, Dios me lo concedió. Pero para eso pasaron años en lo que lo creé físicamente en mi corazón y mi mente para pasarlo a la tercera dimensión. Acuérdense que la dimensión espiritual es 4ª dimensión. ¿Dónde vive la 4ª dimensión? En sus pensamientos y en su corazón. Tercera dimensión es esta, la que el humano cree, la que todo puedes ver y oír y tocar. Pero la 4ª dimensión, que es la dimensión donde trabaja Dios, es en tu pensamiento, en tu corazón. ¿Pero qué creen? Satanás también trabaja en esa dimensión. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe del aire. Está en las tradiciones, en los pensamientos de la gente. Toda cosa que no es de Dios es del diablo, así de fácil. Nada más hay 2 cosas, el bien y el mal, Dios y el diablo. Todo lo que viene en su santa palabra es el pensamiento de Dios. Todo lo que está en contra de su santa palabra es el pensamiento del diablo. Así de fácil. No hay a dónde ir. No que el pensamiento del Chapulín Colorado, no, nada. Nada más hay Dios y el diablo. Y se acabó. Entonces, hermanos, cuando tengas tu visión, tienes que mantenerla encendida. Porque, ¿qué crees? A Dios no le gustan los tibios. Apocalipsis 3:16 dice: así pues, que eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Jesús. ¿Cómo ves? O somos calientes o somos calientes. Si eres frío, eres hijo del diablo. Si eres tibio, eres mitad diablo, mitad santo. Imita a Dios, te vomita. ¿Te gustaría que tu esposa fuera mitad del chancludo del vecino y mitad tuya? No, ¿verdad? Es lo mismo. O que su esposo, su paparrín, fuera mitad de la chancluda del 11 y mitad suya. No, ¿verdad? Es lo mismo, hermanos. Es exactamente lo mismo. It's exactly the same. ¡Ángeles! Me salió el inglés. Entonces, hermanos, ¿qué? No puede ser tibio. Ejemplo más claro que ese, ni el agua con filtro, claro, limpia. ¿Estamos? Entonces no puede ser tibio, tienes que ser caliente, tienes que ser fuego, porque el Espíritu Santo es fuego abrasador, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que tener un deseo, una visión que sea fuego y mantenerlo encendido. El agua caliente, cuando te bañas, si el piloto no se mantiene encendido, como los de nuestros países que era de gas, pues se enfría el agua. Tiene que estar encendido, tienes que estar encendido todo el tiempo, enchufado en la conexión de Dios, todo el tiempo. ¿Cómo te enchufas? Pon tus alabanzas que te da el pastor. Pon tu Biblia de audio. Cuando tengas tiempo, lee tu Biblia, ora a Dios, ten el pensamiento de Dios. Todo el tiempo está aquí con el Señor. ¿Que vas a pensar otra cosa? Ay, Señor, tú estás aquí en medio, no puedo pensar eso. Enchúfate. En el 777 de FM. ¿Saben qué es el 777? Perfección. Padre 7, Hijo 7, Espíritu Santo 7. ¿Quién es el diablo? El 666. Imperfecto. El diablo, el dragón y el anticristo. ¿Cuál les quedó el ojo? ¿De 7 o de 6?
Entonces nos tenemos que enchufar en el 777. ¿Estamos? Gloria a Dios. ¿Quién de aquí es tibio? Eso. No digan, no. A ver, vamos a ver si son calientes. Y hay fuego. Un grito de júbilo. Eso. El que le hizo, ese es tibio. Y el que no hizo nada, pues está frío. Sale. Gloria a Dios. Punto 3, hermanos. Hay que orar hasta tener la seguridad. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es? ¿En qué quedamos que era la fe? ¿La fe es qué? ¿La qué? Ajá. Entonces la seguridad, la certeza es ¿qué? Sustancia. Apréndanselo. En esta Biblia ya viene traducido. Bueno, en esta no, en la otra, que era la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Fíjense qué dice Romanos 4:18 en una Biblia que es traducción al lenguaje actual. Fíjense lo que dice. Romanos 4:18 dice: cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Pues sí, Abraham tenía 99 años y su esposa 90 y su esposa era estéril y le promete descendientes. Dicen, caray, como que eso está difícil, ¿no? Dice Abraham, pues ya estamos bien chochos. ¿Cómo? Si ya es arruga sobre arruga. No. Esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, o sea, por su fe y su paciencia, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Ándale. ¿De quién es? De nosotros, hermanos, porque Él es nuestro Padre. Él es el Padre de la fe. Él es el Padre de creer. Él es el Padre de la sustancia. Dicen sustancia, sí. Ahorita vamos a aprender más de eso. ¿Saben qué significa también la palabra sustancia? Significa título legal. Cuando tú compras un carro y no lo has acabado de pagar, no te dan título. Una casa también. Te dan el título ya que pasaron como 50 años y ya dice tu última mensualidad. Ahí está tu título. ¿Estamos? Un carro es igual. Hasta que lo acabas de pagar, te dan tu título. Cuando es tu título, ¿ya te pertenece por completo? Sí. Así está este asunto. Entonces, hermano, la sustancia es el título legal. ¿De qué? De lo que tú quieres, de tu deseo, de que tiene que ser fuego. Vámonos al punto 4. Dicen, ¿ya acabamos? No, porque este punto 4 es muy largo. Debes dar muestras de tu fe. Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. ¿A quién hicieron padre de muchas naciones? Abraham. ¿Quién escribió esto? Pablo. Por revelación divina, también él estudiaba las escrituras. ¿Y qué dice? Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. ¿En quién creyó Abraham? En Dios. Y fíjense aquí lo que dice: en Dios, que da vida a los muertos. Caray, ¿quién puede dar vida a los muertos? Dios. Quiere decir que Dios es milagroso. Dios levanta muertos. ¿Jesucristo levantó muertos? Sí. ¿Se acuerdan el muerto que se llamaba Lázaro? Ya cuando entró a su tumba ya hasta apestaba a chorizo podrido ya, Lázaro. A queso ya de 50 años apestaba Lázaro. Pero Dios tenía su fe incubada en que Lázaro estaba ya vivo. Una vez a Jesucristo se le acerca una persona y le dice que su hijo estaba malo. Y luego se acercan otras y le dice: ya no molestes al maestro, tu hijo acaba de morir. Y Jesucristo le dice: no está muerto, está dormido. Caray, ¿qué le dijeron a Jesús? Está muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Cambió el switch. Lo que le dijeron a Jesús era en la estación AM 666.
Exacto. Jesús le cambió a FM 777. Dice Jesús, no, está dormido. Y ahí van en el camino. Y en el camino Jesús no se distrajo. O sea que tú en el camino, hermano, si hay obstáculos, no te distraigas. Y tu visión, lo que tú quieres pedirle a Dios, que sea de acuerdo a su voluntad. No le vayas a pedir a la vecina cuando tú ya tienes esposa, porque esa no es la visión de Dios, es la visión del diablo. Mejor tienes que pedir cosas de Dios, porque la visión, ¿quién la da? Dios. Tiene que ser una visión de Dios. Si no, el que te va a ayudar es el chamuco, no es Dios. Tiene que ser una visión de Dios. Entonces, Dios da vida a los muertos. Miren, hermanos, esto ya lo he contado como 50,000 veces, pero él les va rápido. Un día mi hijo cayó bien enfermo, hermanos, bien enfermo, y en ningún hospital lo quería ya recibir porque no sabía qué tenía. Y salía de los hospitales más malo. Y ya lo íbamos a llevar a México cuando se puso de muerte. Y mi esposa llorando, y no sé de dónde agarró valor, sí sé de dónde, del Espíritu Santo. Y en cama mi hijo agonizando dice: Dios, tú me lo diste, tú me lo quitas. Y yo andaba inconsolable, yo estaba llorando. En eso, el que le agarro el pulso, que se le va. Dije, pues, murió mi hijo. Mi esposa llorando, su novia, que era su esposa, llorando, yo llorando en el suelo. Es algo muy doloroso, hermano. Ese es el peor dolor que puedes imaginar. Porque lo normal es que el papá se muera antes del hijo. A ver, papás, ¿quién se quiere que se mueran ustedes antes que sus hijos? Pues todos, ¿verdad? Quien diga, no, que se muera este chaparro. ¿Quién va a decir eso? Nadie, ¿eh? ¿Quién dice eso? Nadie, ¿eh? Uno se tiene que morir primero, porque al revés es un dolor insoportable. Entonces, yo puse en mi mente y dije: Dios, tú eres todo milagroso, tú resucitas muertos. Yo confío en ti. Estaba orando, pero yo sabía que ya se había ido. Pues no pasaron 15, 20 minutos y que se para. No, que me vuelvo a caer yo. Y empezó a platicar la experiencia que había tenido, que se fue en una luz, se dio una luz y que él se sentía tranquilo, con una paz. Dice, no había papá, no había mamá, no había impuestos, no había Trump, no había nada. Todo era paz y tranquilidad, todo era armonía. Y yo no quería separarme de esa luz, dice, porque es algo hermoso. Es lo que nos empezó a describir. Pero luego dice que vio que él estaba como en el techo mirando abajo y vio su cuerpo y a nosotros a un lado desconsolados. Y dice, no, pero yo quiero estar en la luz. Y oyó una voz que Dios le dijo, no es tu hora. En eso dice que fue cuando abrió los ojos y se paró. Dios escucha los ruegos. Aleluya, yo voy a aplaudir, ayúdame a aplaudir, hermano. A mí me consta que Dios resucita, hermanos. A mí me consta. A mí me consta. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. A mí me consta, hermanos. A mí nadie me lo contó. A mí me consta lo poderoso que es Dios. Desde que vi ese milagro, si pudo alzar un muerto, puede hacer lo que él quiera. Pero tenemos que estar con él, hermanos. La visión tiene que ser fuerte. Entonces Dios es un Dios milagroso, hermanos, que llama a las cosas que no son como si fueran. Esa es la clave. Si tú quieres trabajar con Dios, si tú quieres trabajar en tu cuarta dimensión espiritual, tienes que empezar a llamar las cosas que no son como que ya son. El hermano que está aquí a un lado mío, Ricardo, aprendió eso el primer día de la célula. Tenía un problema muy grande. Mi esposa, orando con él, le dice, tu esposa ya no está en el hospital enferma. Bueno, sí está, pero ya no está mala, ya está sana. Borra que está mala, ya pudiste. Dice, pues sí, como ya pudo. Ahora agradecerle a Dios por ese milagro. ¿Y qué creen? Al siguiente domingo estaban bien contentos, bien arreglados y perfumados, sentados en la célula.
Que le dé un aplauso a Dios, hermanos. Ese es un milagro que... Ahí está, pregúntale a ella, pregúntale. ¿Por qué Dios hizo ese milagro? Porque lo necesitábamos para que la célula comenzara. El primer día, en la primera hora. Y ese día, Iliana, mi esposa, aquí cantando, yo vi cómo se le derramó el Espíritu Santo. Y ese día a mí no se me derramó. Cuando me dijo, ¿quién ora por él? Pues tú. Yo no. Tú vas a orar por él. Y eso pasó, hermanos. Ese es un milagro extraordinario. Y a raíz de eso están pasando más milagros. Dejaron de tomar, dejaron de fumar, dejaron de decirlas de carretoneros, dejaron un chorro de cosas con un poder tremendo de un minuto a otro. Detestaron hacer eso. Eso solamente lo puede hacer con el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Eso fue algo tremendo. Pero tenemos que confiar, hermanos. Dios puede hacer los mismos milagros que están en la Biblia. Pero tenemos que creer. Porque llama las cosas que no son como si fueren. Le digo, tú ya no fumas. El que fumaba ya no existe. Tú ya no tomas. El que tomaba ya no existe. Tú ya no dices groserías. El que decía groserías ya no existe. Tú ahora confías en Dios. El que no confiaba ya no existe. La visión está adelante. El cristiano no tiene pasado. El cristiano cierra la puerta de atrás. Que te quiere regresar, no, porque ya le cerraste. Es de aquí para adelante, hermanos. Ok, entonces el cristiano debe dar muestras de tu fe. Entonces Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pero tú tienes que dar testimonio de esa seguridad. Cuando le hablas a la gente, tienes que decir los milagros que Él ha hecho en tu vida. Y tienes que dar el testimonio. Fíjense, vámonos a Génesis. Génesis 17:5 dice: y no serás llamado más Abraham. Ah, caray. Dios le hizo una promesa a Abraham, pero Dios tenía que hacer un ajuste en Abraham. Aquí Abraham ya tenía 99 años. Ya habían pasado 20 y tantos años desde que Dios le prometió que iba a tener muchos hijos. Pero tenía que hacer un ajuste Dios. Tenía que ajustar a Abraham en el 77 de FM, 777. Tenía que decirle a Abraham, si quieres estar en mi equipo, Abraham, tienes que aprender a trabajar como yo quiero, como yo trabajo. Entonces vamos a empezar por tu nombre. Dice, ya no te llamarás Abraham, que era padre enaltecido. O sea, siempre que la gente, los de su pueblo, los de su campamento, le decían a Abraham, le estaban diciendo padre enaltecido. Y dice, sino que tu nombre será llamado Abraham, padre de multitud, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Fíjense, pueden imaginarse a un anciano de 99 años con su gente en su pueblo, que les diga, yo ya no me llamo Abraham, ahora me llamo Abraham. Y dice, ¿padre de muchos? Dice, pues si no tiene hijos, y está más betarro que nada. Ya 99 años, ya casi un siglo. Pueden imaginarse cuando él les dijo, ey, ¿cuál Abraham? Soy Abraham. Todos, ¿padre de muchos? Pues si no tienes hijos, que soy Abraham. En el versículo 15 de Génesis 17:15, en ese mismo capítulo, dice, entonces Dios dijo a Abraham, porque ya no era Abraham, ahora era Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara, que significa princesa. Será su nombre, dice. Imagínense, 90 años, Abraham 99, imagínense a Sara. Abraham, ya están listos los frijoles. Y todos, padre de muchos. ¿Oíste lo que le dijo la viejita al viejito? Padre de muchos, padre de naciones, padre de millones. Ya están listos los chispones.
¿Se pueden imaginar la frase? Ahora imagínense, Abraham, princesa, ahí voy. Imagínense todos, ¿what? Le dijo princesa a la viejita de 90 años que es estéril, porque las princesas son fértiles. Abraham, ¿qué dijiste? Princesa, ahí voy para que no se enfríen los frijoles. Imagínense, todos, no, hombre, están rechiflados estos viejitos. Ella a él le dice padre de muchos y él le dice princesa. Y todo el año así se la llevaron. Padre de naciones, vente que tus tortillitas están calentitas. Ay, voy princesita, que tú eres muy buena para tortear tortillas. Imagínense, padre de muchos, princesa. Todo ese año te ha dicho, no, hombre, tú estás rechiflados, locos. Bueno, pues así serán sus nombres. ¿Ellos se la creyeron, sí o no? Sí se la creyeron. Que ha dicho Abraham, pues a quien no le parezca, ella es princesa. Y también Sara, pues aunque no les guste, él es padre de muchos. ¿Y qué creen? Pasado un año, tuvieron un hermoso bebé. Un hermoso bebé. Dice Génesis 21, 2, 3, dice, Sara concibió y dio a luz un hijo. Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso por nombre Isaac. ¿Sabes qué significa Isaac? Risa. ¿Sabías que cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, Abraham se rió? Dice Abraham, pues ¿qué no ves, Dios, que ya estoy bien ruquín? Bien rucaino. ¿No ves? ¿No ven? Imagínense cuando le dijeron a Sara, Sara se rió. Dice, ay, estos ni la burla perdonan. Y le dice Dios a Sara, ¿te estás riendo? Y Sara, no. Le hace, no. Se asustó cuando Dios dijo, ¿te estás riendo? No me estoy riendo. ¿Se están riendo? Sí, hay que reírse, hermanos. Porque a Isaac le pusieron risa. Imagínate cuando nació Isaac, riéndose. Estaban riéndose de felicidad. Porque Dios cuando promete lo cumple. Y cuando cumple, te tienes que reír de felicidad. Aquí le doy un aplauso a Dios. Él es tremendo. Porque ¿qué creen? Hebreos 13:8 dice que Jesús nunca cambia, que Él es el mismo, hoy, ayer y siempre. Él hizo los milagros hace 2000 años y lo sigue haciendo hoy en día. Miren, hermanos, hace unos años, yo cuando predicaba, empezaba a hacer unas grabaciones en audio. Cuando me escuchaba, veía que cometía muchos errores de dicción. Dije, ay Señor, no me escucho bien. Por favor, ayúdame a que predique sin errores de dicción. Y en una computadora bajé un programa que me costó $50 para corregir errores de dicción. Hasta me tardaba todo el día. Corregí 10 semanas y a la 11ª semana dije, no, esto es mucho trabajo. Señor, sería más fácil si no tuviera errores al pronunciar las palabras. Lo menos que se pueda, porque cometía muchos errores. Cuando pronunciaba, a veces una letra se me trababa un poco para repetirla. Tenía muchos errores, quizás imperceptibles, pero en la grabación ya con alto volumen pues escucha. Y yo le pedía que quería predicar con fuerza, que quería predicar con pasión. Y nunca pasaba nada, volví a cometer los mismos errores. Hasta que un día, en un sueño, Dios me preguntó, yo no te concedo lo que tú me pides porque tú no me dices cómo quieres predicar. Y en el sueño me dijo, ¿quieres predicar como Chuy Olivar? Y le digo, no, yo estuve en esa iglesia y todos se le duermen. ¿Quieres predicar como Armando Anunzi? No, también se le duermen.
Los únicos que no se les duermen son los cristianos muy maduros. Pero como la mayoría son inmaduros, pues se les duermen. Entonces, como ¿quién quieres predicar? Y digo, pues no sé. Pues por eso no te concedo nada. Dije, chirrión. Dije, ok, como ¿quién quiero predicar? Y me agarro buscando predicadores y no me gustaba ni uno. Llego, Cash Luna. Digo, no, este es medio tramposo. El profeta Maldonado. No, este menos. La profeta Maldonado. No. Ana Méndez. No. Esa se fue hasta el Apocalipsis, a leerla de Patmos por un hoyo. Dice, no, esa no. Esa tampoco. ¿Cómo quién quieres predicar? No sé. Entonces, ¿cómo quieres que te conceda algo que no sabes? Un día no sé dónde vi un video de un predicador que me impactó como hablaba. Me llenó todo lo que decía. Y digo, como él. Y la computadora se apagó porque se le fue la pila y ya no lo pude volver a encontrar. Hasta el día de ahora no supe quién era. Pero me lo grabé en mi mente. ¿Cómo hablaba? Y me empecé a acordar todos los días hasta que tuve en mi mente cómo quería que yo predicara. ¿Y qué creen? Empecé a sentir la seguridad. Y el día que me volví a poner los videos en el YouTube, ya la tenía. Dije, así quería. Entonces ya no los corrijo, porque ya los errores son mínimos como de cualquier ser humano. Entonces, hermanos, cuando le pidas algo a Dios, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres. Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre. Él sigue siendo igual de milagroso. Pero hay leyes espirituales en el reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que cambiar para que la vida del Espíritu Santo se haga una realidad. Ok, Dios le concedió a Abraham un hijo antes de que él cambiara su mente. No, primero tuvo que cambiar su mente. ¿Qué le decía Dios? Abraham, ¿ve las estrellas? Sí, ¿puedes contarlas? Cuéntalas. Así serán tu descendencia, así serán todos tus hijos. ¿Se pueden imaginar a Abraham en el desierto? 1, 2, 3. Yo creo que llegaba al 900,000 y se le iba la cuenta. Luego se le apareció otra vez Dios y dice, Abraham, ¿puedes contar la arena del desierto? Así serán tus hijos. Imagínense la arena del desierto. Ni siquiera podemos contar un puño de arena. Ni siquiera. Y Dios le dice, cuenta la arena del desierto, imagínense. No, pues ¿cuándo? Pero de todas maneras él agarraba un granito, a ver, 1, 2, hasta que se quedaba dormido. ¿Con qué soñaba? Con estrellas y arena. Y poco a poco empezó a ver en cada granito de arena, en cada estrella, la cara de un descendiente. Cuando Dios ya vio que la sustancia empezó a tener en Abraham, esa fe empezó a crecer, ¿qué le dijo? Ahora te voy a cambiar el nombre, ya no eres Abraham, padre enaltecido, ahora eres Abraham, padre de muchos. A tu esposa Sara, ya no va a ser Sara, perdón, ya no será Saraí, ahora será Sara, que es princesa. A Pedro, ¿qué le dijo? Te haré pescador de hombres. Pero ya no te vas a llamar. ¿Sí saben cómo se llamaba Pedro? ¿Quién se acuerda? Simón, que significa caña. No piense que significa Simón. No, significa caña. Y dice, caña, ya no te vas a llamar caña, ahora te vas a llamar Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. ¿Se fijan? Les cambió el nombre y a todos se los cambió. Entonces, hermanos, así es como trabajan las leyes de Dios. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 15-16. Dice, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamaba Moisés a Dios? Porque Dios había libertado a los israelitas de Egipto con gran poder, ¿cierto o no? ¿Quién se enojó? El faraón. ¿Y qué hizo el faraón? Mandó al ejército. Imagínense, ellos estaban a la orilla del mar. ¿Había dónde correr? No. Cuando voltearon, venía el ejército de faraón a destruirlos. ¿Y qué pasó? Dios
clama a Dios. Y fíjese lo que le contesta a Dios: ¿por qué clamas a mí? Y Dios le dice a Moisés: di a los israelitas que se pongan en marcha. Pero en marcha estaba enfrente del mar. Y tú, le dice Moisés, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Qué hizo Moisés? Levantó su vara, la extendió hacia el mar y dividió el mar. ¿Qué hizo Moisés? Le dio una orden al mar. Hay tiempos, hermanos, para orar, pero también la Biblia nos enseña que hay tiempos para dar órdenes. Marcos 4:39, Jesucristo estaba dormido en una barca y empezó una tempestad tremenda llena de olas. Y sus discípulos le dicen: maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Y Jesús, bien dormido, dice: cómo molesta. Maestro, vamos a morirnos ahogados. Y se levanta Jesús, dice, Jesús se levantó. Lo primero que les dijo: qué poquita fe tiene. Fue lo primerito que les dijo. Luego ya se pone frente al mar a ver las olas. Me imagino a Jesús, imagínense, todo dormilado, hermanos. Se conecta en el 777, en la dimensión espiritual. Padre es el número 7. ¿Saben qué significa el 7 en la antigüedad? Perfección. Y ese número nada más se le da a Dios, porque Él es perfecto. El Padre es perfecto, el Hijo es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto. ¿Y qué empezó? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, o sea, cállate, sosiégate, enmudece, le dice. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Jesús se puso a orar? No, dio una orden. ¿Cuándo oraba Jesús? Por las noches o cuando tenía tiempo. Todo el tiempo estaba en oración Jesús. Pero cuando había que dar órdenes, las daba. Tú no puedes dar órdenes si no oras. Tienes que orar. Pero cuando llega el momento de dar órdenes, ya tienes la oración dentro de ti. Ahora es el momento de actuar. Es para los futbolistas. No todo el tiempo están entrenando, ¿verdad? Llega el momento de jugar. Entonces, esto aplica muy parecido, hermanos. ¿Y qué creen? No solamente Jesús lo hizo. Los discípulos tenemos que hacer lo que hacía el maestro. Sí. Hechos 3:5 al 8 dice: Él los miró atentamente. ¿Quién era él? Era un cojo de nacimiento, aproximadamente de 40 años, que toda su vida había sido un cojo. No podía hablar, no podía caminar. Y aquí dice que esta persona miró atentamente a Pedro. También estaba Juan ahí. Dice, esperando recibir algo de ellos, porque él pedía limosna. Dice, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Quién vivía dentro de Pedro? El Espíritu Santo. Dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Aquí le doy un aplauso a Jesús, hermano. Esto fue tremendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, anda, levántate. ¿Pedro era un hombre de oración? Sí. Su fe estaba como un fuego. ¿Ustedes creen que Pedro, cuando miró a él ya sabía lo que iba a hacer? Dice, lo voy a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. En la mente de Pedro, esa persona ya estaba, antes de que él lo dijera, en su mente, el hombre ya estaba parado. Ya lo tenía como un fuego, solamente dio la orden. Otro ejemplo, Hechos 14, 8 al 10, dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo, desde el seno de su madre, y que nunca había andado.
escuchaba hablar a Pablo, al apóstol Pablo, el cual, fijando la mirada en él, fíjense, cuando tú fijas la mirada en alguien, eso quiere decir seguridad. Nunca vayas a orar con alguien. La persona te está viendo a los ojos y tú, porque el no ver a los ojos demuestra inseguridad. ¿Quieres saber que alguien te está mintiendo? Velo a los ojos. Si él le hace, dices, ya mejor ni sigas. Me estás echando puros cuentos. Velo a los ojos. Velo a los ojos. Entonces, el cojo veía a Pablo a los ojos. Y Pablo ya tenía en su corazón la seguridad que se caminaba. Y Pablo lo miró a los ojos, porque Pablo no tenía ninguna duda. En Pablo había seguridad. Y dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Quién vio que tenía fe para ser sanado? Pablo vio que este cojo tenía fe para ser sanado. Dice, dijo con voz fuerte. La voz fuerte, firme, es seguridad también, hermanos. No dijo, ay, pues que camines. No. Él le dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Con voz fuerte, firme. Y él dio un salto y comenzó a andar. ¿Se fijan, hermanos? Hay momentos para orar y momentos para dar órdenes. Hay momentos de dar la palabra. Cuando Dios, el Espíritu de Dios en el Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3, que el Espíritu vio que la tierra estaba desordenada y vacía por un juicio previo que había estado, Dios pronuncia unas palabras en el versículo 3 que dice, sea la luz, y fue la luz. La palabra creadora. La palabra es creadora, hermanos. La palabra crea milagros, crea salvación. Ese es el milagro más grande, hermanos. Nadie puede salvar sino Dios, por medio de la sangre de Jesús. La palabra crea sanidad. La palabra crea muchas cosas que son al agrado de Dios, que tienen que venir en la palabra de Dios. Dice Santiago 5:15, con esto acabamos. Dice, la oración de fe. ¿La oración de qué? De fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Es la sustancia. ¿Qué sustancia? Sustancia en el hebreo quiere decir un, ¿qué? ¿Se acuerdan? Un título de propiedad. O sea, tú ya lo tienes. ¿Sí me explicó? Por eso tenemos que orar para tener la sustancia. Esa es la fe. ¿Qué es? La fe es la certeza ¿de qué? De lo que esperas. O sea, la seguridad de lo que tú ya tienes en tu mente, lo que te quema, lo que es fuego. Es la certeza de lo que espera. Es que la convicción de lo que todavía no existe, de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces, la oración de fe restaurará, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde vive? Dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Quién lo cree? Vive dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo quiere trabajar con ustedes? Claro, pero el Espíritu Santo no puede trabajar en ustedes si no se lo permitimos. Es como tú con el que trabajas, son pareja, y le dices, sí, vamos a trabajar en esta puerta, pero tú vete como unos 20 metros para allá. Pues ya no van a poder hacer equipo. Tienen que hablar el mismo lenguaje, tienen que estar en la misma página, ¿sí o no? Para poder trabajar juntos. ¿Qué pasa si uno es bien trabajador y uno es bien flojo? ¿Quién va a acabar haciendo el trabajo? El trabajador, ¿cierto? Entonces tienen que estar en el mismo equipo. Entonces tienen que ser comunes. Tiene que haber un común acuerdo. También en el Espíritu Santo viven ustedes, viven nosotros, pero debemos de tener una comunión con Él.
Ambos tenemos que estar en la misma dimensión espiritual. Ambos debemos de tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ambos debemos de tener el fuego de la fe. Y cuando pedimos algo, tenemos que tener la sustancia, que es la fe, la certeza, la sustancia. Tenemos que tener la sustancia, que es el título de propiedad que Dios ya nos lo dio. Porque Dios es milagroso y Dios es el único capaz de levantar muertos. Y llamar las cosas que no son como si fueran. Como si ya existieran, hermanos. Entonces el Espíritu Santo tiene dones. Muchos dones. 9 dones. Pero el Espíritu Santo va a trabajar y va a crear contigo, si trabajas con Él, cuando sea necesario. Los milagros, hermanos, no ocurren porque tú quieres. Ocurren porque el Espíritu Santo los necesita para la obra de Dios. No porque tú quieres. Por ejemplo, yo he meditado muchísimo en los últimos 3 años, pensando qué don yo tengo. Y prepárense con su libreta para apuntar, porque no encontré ninguno. Dije, a ver, yo he hablado lenguas, sí he hablado lenguas muchas veces. Tengo el don de lenguas y me puse a meditar. Y medité y no lo encontré. No lo tengo. Pero he hablado lenguas. Dije, yo por mi oración con el Espíritu Santo he levantado enfermos. Lo he hecho. Y me pongo a meditar. Tengo el don de la sanidad. Y medité. ¿Qué creen? No lo tengo. Yo he sacado demonios, hermanos. Y dijo, tengo el don de sacar demonios. Y medité. ¿Qué creen? No lo tengo. Digo, ay Señor, pues ¿qué tengo? No lo tengo. ¿Tengo el don de ser intrépido? Ese es. Y cada rato me echo cada bronca porque me atrevo a hacer las cosas. Sí, pero los dones no los tengo. Pero han pasado porque ¿quién los tiene todos? El Espíritu Santo. Entonces el caminar con el Espíritu Santo a diario y creer en el poder de Jesús, creer en el poder de Dios y tener el fuego del Espíritu Santo ha hecho que cuando el Espíritu Santo necesita de una sanidad, necesita sacar un demonio, necesita hacer un milagro o necesita una palabra, Él me la da. Pero yo no tengo ningún don de esos. Pero el Espíritu Santo sí los tiene. Y te puede usar para cualquiera de ellos. Que le dé un aplauso al Espíritu Santo. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de creer en Dios y obedecerle. Porque Marcos capítulo 16 dice que los que creen en Jesús, en su nombre echarán fuera demonios, en su nombre sanarán muertos, en su nombre pisarán serpientes y escorpiones, que simbolizan al diablo, y en su nombre harán muchos milagros. Y estas señales los seguirán, los perseguirán. Aunque no tengan ningún don, te van a seguir esas señales. ¿Quién lo cree? Aleluya. ¿Quién da fruto de júbilo? Gloria a Dios. Vamos de mi hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Oh Dios, Padre Santísimo, tú que eres bueno, tú que eres santo. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, glorificado sea Santo Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor, porque solamente tú eres Señor de señores, solamente tú eres Rey de reyes, Padre Santísimo. Oh Señor, aquí estamos, Señor, en tu maravillosa casa de oración, el cuerpo de Cristo viniendo a oír tu palabra, a glorificarte, a cantarte, Señor, porque solamente tú, Padre Santísimo, tienes todos los dones espirituales, porque tú, Padre Santísimo, solamente tú tienes el maravilloso Espíritu Santo. Cuando Jesucristo oró a ti, Padre Santísimo, y en ese maravilloso día del Pentecostés, nos lo mandaste con fuego, Señor, y un viento fuerte. Oh Padre Santísimo, gracias, Señor. Ese maravilloso Espíritu Santo que dice tu palabra que se dará derramado sobre hombres y mujeres, Señor.
y que recibiremos visiones y recibiremos sueños de acuerdo a tu voluntad. Oh Padre Santísimo, ayúdanos, Señor, para que esas visiones y esos sueños sean una realidad en nuestra vida. Oh Padre Santísimo, ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el único capaz de hacer milagros, de levantar muertos y de llamar las cosas que no son como si fueren. Gracias, Padre Santísimo, te pedimos en esta mañana que aumente nuestra fe, Señor, porque en nuestra fe dice tu palabra que todos tenemos un poco de ella, Señor. Y Jesucristo dijo que si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete para allá, y se movería. Quiere decir, Señor, que la fe que tenemos cada quien puede hacer milagros, porque si del tamaño de un grano de mostaza se mueve un monte, quiere decir que la fe que tenemos en este momento puede hacer grandes milagros. El Espíritu Santo lo invitamos esta mañana y lo invitamos que no se nos separe ni de día ni de noche. En cada mañana hacemos un compromiso, Señor, un amén, para que darle las buenos días al Espíritu Santo en cada mañana. En cada mañana levantarnos de nuestra cama y decirle, Espíritu Santo, acompáñame, Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús, acompáñame, Señor, para orar por los alimentos de esta mañana. Oh Espíritu Santo, decirle, no te me desaparezcas ni un minuto en todo este día. Cuando me vaya a trabajar, que todo lo que haga sea para la gloria tuya, Señor. Cuando regrese a mi casa, que sea un buen padre de familia, que seas una buena hija, que seas un buen hijo, que seas un buen esposo, una buena esposa, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorificando a nuestro Señor Jesucristo en todo momento, con un sacrificio vivo que es el de nuestra vida, que es un sacrificio de olor agradable, de perfume agradable al Señor. Oh Señor, muchas gracias porque hoy has puesto una visión en nuestra mente, porque ahora sabemos que nos tenemos que deleitar en tu palabra, Señor, y todas las peticiones nos serán concedidas, Señor. Oh, gracias, Padre Santísimo. Nosotros creemos en ti porque tú eres un Dios milagroso y eres un Dios poderoso. Ayúdanos, Señor, que esa convicción, esa seguridad crezca para que podamos ser personas que demos un testimonio fuerte de tu palabra. Si hay alguno aquí en el auditorio que necesita de seguridad en su vida, que necesita de sanidad en su vida, que necesita a un demonio de alcoholismo, de pornografía, de violencia, echarlo fuera de su vida, simplemente pídaselo a Jesús y ponga en su mente que ustedes ya están curados, que ustedes ya están sanados, y que esa sea una sustancia que ustedes ya tienen el título de propiedad, que esa promesa de bendición de las 8,000 promesas que ha prometido Dios, esa promesa sea la única que estás pidiendo en este momento, para que se haga un fuego que todo lo puede, el fuego de Dios, para que la fe llegue a ese extremo cuando llegó con Abraham, que después de 25 años le nació un maravilloso hijo que le puso Isaac, que significa risa. Ellos se rieron mucho y estuvieron contentos porque Dios cumplió con su promesa, porque Dios a Abraham le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes, porque Dios le cambió el nombre a Saraí, de Saraí a Sara, que significa princesa, porque Dios cambió su mente, porque Dios los puso en la cuarta dimensión espiritual, en donde suceden todas las cosas maravillosas y todos los milagros que Dios tiene reservados para nosotros. Oh Padre Santísimo, te alabamos y te glorificamos y te pedimos bendición para los presentes, y te pedimos, Señor, y te pedimos y te alabamos por la sustancia que nos diste esta mañana. Todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro magnífico y precioso Salvador. Amén. Dale un aplauso a Jesús, hermano, porque solamente Él es bueno, solamente Él es bueno. Dale un grito de júbilo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vayan con Dios, hermanos.